damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25, la última vez, en 24 vimos, ya se consumó la unión entre Isaac con Rebeca, y él se consoló y empezó a vivir con él. Versículo 66 del 24 decía: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ya fue su esposa. Hasta acá podemos ver que Abraham ya cumplió su objetivo en la vida. ¿Cuál era su propósito de él antes de morir? Que su hijo se case con alguien de su preferencia, ¿no? Con alguien que sea de su familia. Entonces él puede ya decir que aquí ya cumplí mi tarea, cumplí mi misión. Siempre cuando los patriarcas decidían hacer algo es porque sentían como que ya les faltaba poco para vivir, como que ya van a morir. Entonces pareciera que Abraham también, cuando decidió buscar esposa para su hijo, es porque ya estaba en sus últimos días. Entonces podemos ver que él solucionó ese problema. Ahora, el capítulo 25 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Jobsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿Cuántos son? 6. 6 hijos tuvo Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se casó Isaac? 140 años. Abraham tiene ahora 140 años. O sea, ya parecía que ya estaba en lo último, ¿no?, de su vida. Y supuestamente él, siendo viejo, ya le tuvo a Isaac. Ya era su última esperanza. Pero nosotros estamos viendo que cómo Dios es tan misericordioso y fiel con la gente que vive delante de Dios. Primero, luego fue fiel con Sara, porque Sara, ya siendo viejita, tuvo su hijo y logró vivir muchísimo tiempo y verle a Isaac crecer, verle hacerse hombre. Isaac tenía como 35 años cuando Sara murió. Entonces ahora la preocupación de Abraham era que su hijo se case. Ya él se casó, entonces como que Abraham puede decir: ahora puedo morir tranquilo. Pero Dios le dio más fuerza, le dio más vida. Así hizo Dios. Uno siempre piensa que va a vivir para Dios y va a perder mucho su tiempo y no va a poder disfrutar de su vida, no va a tener tiempo para la vida. Siempre la gente cree así. La gente piensa que vivir para Dios es perder el tiempo. Qué pena eso que viven para Dios. ¿Por qué? No, y ellos se la pasan predicando, viviendo para Dios, y nosotros por lo menos podemos disfrutar nuestra vida, vivir como... Así piensan algunos. Y podría ser, porque Abraham, recuerden que Abraham salió a los 75 años de su casa, dejó todo. Dejó todas sus propiedades, toda su herencia, todo su trabajo, dejó todo y se fue a un lugar que ni sabía dónde era, en busca de la promesa de Dios.
Y en todos esos años él vivió, experimentó la vida. Tuvo problemas, dificultades, tropiezos, caídas. Pero Dios le levantaba otra vez. 2 veces negó a su esposa, ¿no? Por miedo, ¿no? Pero Dios supo entender sus debilidades. Entonces, y al final tiene el hijo con su esposa, al quien él amaba. Su esposa muere, logra hacerle casar a su hijo, y ahora Dios le da otra vez fuerza para que pueda otra vez rehacer su vida, se puede decir. Y vuelve a casarse y tiene 6 hijos más. ¿Qué les parece? Entonces, ¿Dios le hizo vivir mucho o no? Le hizo disfrutar qué es tener muchos hijos. Si ya con Isaac y con Ismael tendría mucha descendencia, imagínense con 6 hijos más. Y de esos 6 hijos más salieron varias naciones. Entre ellos están los madianitas. Varias naciones. Eso es muy importante que nosotros podamos ver cómo cuando vos decidís vivir para Dios, Dios hasta la vida te alarga. Te da salud, te da todo. Cuando elegí el mejor camino. Cuando tu deseo es, quiero vivir para Dios, quiero hacer las cosas para Dios. Bueno, alguna persona dice, cuando sea viejito voy a dedicarle mi tiempo a Dios, ahora no tengo tiempo. Entonces cuando sea viejito no va a llegar más, no va a alcanzar más. Y vamos a entender hoy también cómo Dios miraba la vida de Abraham. Ahora, dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, ¿no? Ya dijimos que le dio 6 hijos. El versículo 4 dice, hijos de Madián, acá sale la lista de los hijos y sus nietos, ¿no? Tuvo nietos también, hijos de Madián, Efa, Efer, Anod, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y cuando acá dice concubinas, quiere decir que, ¿quiénes fueron las concubinas de Abraham? Su primera concubina fue Agar, y la segunda fue Cetura. Quiere decir que él no se olvidó tampoco de Agar. En aquel tiempo, ¿se acuerdan que Sara había pedido hecha a esta esclava a esta esclava con su hijo? Y bueno, Abraham tuvo que obedecer. Pero por lo visto cuando murió Sara y se casó Isaac, Abraham volvió a llamar a Agar, regresó otra vez aquí. No sé si para vivir con él, pero fue otra vez su concubina. Y a la hora de repartir la herencia, hizo lo correcto. Entonces, no podemos decir que Abraham le desamparó a Ismael. Así dice la Biblia, no le repartió a sus concubinas. Dice aquí, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Ahora, este dones en la Biblia, ¿qué trata de hacer entender? Hay muchos comentarios, también leo la Torá, comentarios de otras personas, que hacen entender que prácticamente Abraham le echó a sus hijos y le dio algunos regalitos, y toda la herencia le dio a Isaac. Y cuadra así, parecería que es así, ¿no? Pero hay que entender bien, el plan de Abraham era precisamente que el proyecto de Dios se cumpla en Isaac. Y hay una forma nada más de saber. Si los hijos, los que vienen después de Isaac, van a sujetarse a Isaac, van a poder mantenerse con él. Pero la lógica decía que ellos no se iban a sujetar a Isaac. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Antes de morir, él no esperó morir para que todos se repartan la herencia. Antes de morir, bueno, vengan acá todos mis hijos. Él murió a los 175 años. Si a los 140 años se casó y tuvo 6 hijos, por lo mínimo el mayor tendría que tener 35 años, ¿no? Entonces sus hijos ya eran todos hombres también ya. Hasta llegó a ver a su otro hijo, sus nietos y todo. Imagínense qué bendito fue Abraham. Nosotros siempre pensamos, pobre Abraham, apenas tuvo un hijo, no vio nada, no supo lo que es ser padre ni ser abuelo. Siempre pensamos así, ¿no? No. Su nieto, Jacob y Esaú, tenían, según el cálculo que acabo de hacer, 35 años ya. Sus nietos tenían 35 años. Entonces,
Dios le ha bendecido mucho. Ahora, vengan acá, hijos. Les voy a repartir los bienes. Hay que tomar en cuenta una cosa. Abraham, ¿cómo estaba viviendo ahí en la tierra de Canaán? ¿Cuál era su categoría ahí él? ¿Él era ciudadano, residente o extranjero? Según la Escritura, era extranjero, ¿sí o no? Por lo tanto, él no tiene propiedad ahí. Pero toda la riqueza que se genera, tanto dinero, materiales, eso sí tiene valor, ¿no? Entonces, si vos vivís en una tierra extranjera, la propiedad no vale nada, aparentemente no. Vale el dinero. Por ejemplo, si Roberto está en una casa alquilada y en esa casa alquilada está ganando mucho dinero, ¿sí o no? Tenés mucho dinero ahí. ¿Qué vale ahí? ¿La casa o tu dinero? Para vos, ¿qué vale? Si la casa es alquilada. ¿Qué? El dinero, claro, porque la casa no es tuya. Tarde o temprano tenés que salir de ahí. Entonces vos no le podés dejar como herencia a nadie la casa. Porque vos le dejas, bueno, te dejo esta casa como herencia, después viene el dueño y le echa patada. ¿Sí? Pero el dinero sí le puede dar. ¿Sí? Me están captando, ¿no? El dinero sí. ¿Entendés para las escenas? Entonces, si ustedes fueran los hijos de Abraham, los 6 hijos más Ismael, y Abraham va a repartir. Recuerden que Abraham era riquísimo, tenía mucho dinero, mucha fortuna. ¿Qué quisieran ustedes que él le entregue? ¿Territorios o dinero? ¿Qué quisieran? ¿Qué quisiera que él le entregue? ¿Territorio? Bueno, esta tierra va a ser para vos, esta tierra va a ser para vos, esta tierra, o dinero. ¿Qué? ¿Diluvio? Territorio. Dinero. Pero él no tiene territorio. No sé si me están entendiendo. Entonces, nadie va a querer territorio. Todos van a querer dinero. Entonces, él le ofreció a los demás dinero. Entonces, con ese dinero, ellos pueden ir a tal lugar y comprar territorio y ya tienen su propia propiedad. Por eso dice, bueno, vayan con este dinero, vayan allá, compren allá, vayan allá, compren allá. Pero este lugar es un territorio ya ocupado. Este lugar no se puede. Este es un lugar ya habitado. Yo estoy viviendo como extranjero acá. Entonces, ¿por qué quisiera alguien quedarse ahí? Solamente si ve el plan de Dios, la promesa de Dios. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso era todo lo que él tenía. La promesa que Dios le dio en esa tierra, de que allí iba a ser una gran nación y su simiente se iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero eso era a largo plazo. Pero si vos ahora querés disfrutar la vida, entonces tenés que dejar esa promesa y agarrar la plata, dejó de disfrutarla de vida. Pero acordate también que es pato pegue. ¿Dónde están ahora los demás hijos de Abraham? O páginas. ¿No entienden lo que estoy diciendo? Esa es una enseñanza grande para nosotros. La gente quiere en esta vida lograr todo y rechaza las promesas de Dios. Pero vemos acá que Abraham entonces a sus hijos les dio lo que a ellos les gustaba, herencia material. Pero a Isaac le dejó herencia espiritual, o sea, ese lugar. Aquí te vas a quedar a vivir vos. ¿Entienden? ¿No? Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver Hebreos, justamente en Hebreos para entender. Fíjense lo que dice el versículo 8. Por la fe, emuná, fidelidad a la palabra, Abraham, siendo llamado, 11:8, ¿no? Obedeció para salir al lugar que había de recibir, ¿qué dice ahí? Como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué es tener la fe? Seguir a Dios, seguir al Eterno, seguirle al Poderoso. Esa es la fe. Si alguien te promete, supongamos hay una plaza pública por ahí, ¿no? Y alguien te promete que esta plaza va a ser tuyo, esta plaza va a ser tu propiedad. Supongamos la plaza ahí de San Lorenzo va a ser nuestra propiedad.
Pero te dice, pero mientras tenés que ir a armar tu carpita ahí y vivir ahí, hacer una carpa ahí y vivir. Tener la autorización. Y negociar, vender tereré, todas esas cosas ahí. La gente te va a mirar raro, ¿no? Pero vas a vivir o ahí. ¿Entiendes? ¿No? Mientras vos vivís ahí, generás muchos recursos, mucho dinero, vendiendo tereré, chipa, lo que sea. Pero alguien te prometió, dentro de algunos años, aquí va a ser tu propiedad. Pero todavía no es. Ya pasan los años, tenés tus hijos, ya son grandes, ellos ya quieren su herencia. ¿Vos le podés repartir esa plaza que es de la municipalidad a tu hijo? Claro que no. Y si ustedes son los hijos de ese papá que vive en la plaza y que ustedes se criaron en la plaza vendiendo tereré con él, son todos grandes, ¿ustedes van a querer que les reparta terreno ahí? Sabiendo que su papá tiene mucho dinero que almacenó durante los años, ¿qué van a querer de herencia? La plata, el dinero. Y se van a ir a comprar un terreno, una Encarnación, allá en la Costanera, allá en Ciudad del Este, qué sé yo. Pero su padre se queda ahí y uno de sus hijos se queda ahí, el que le llegó esa promesa. ¿Me entiendes, no? Ahora depende de quién hizo esa promesa. Si el intendente de San Lorenzo, un ejemplo, hace esa promesa, el intendente no tiene autoridad. Si el presidente del país hace esa promesa, puede serlo. En un estado como en nosotros, quién sabe. Tal vez en la época astronista sí tenía mucho peso, ¿no?, la voz del presidente. Pero si el que da la promesa es alguien que yo sé que tiene la autoridad para darme, yo voy a seguir estando ahí. Por más que ahora parece que no es mi lugar. Depende de quién es el que da la promesa. ¿Quién le dio la promesa a Abraham de que ese lugar, ese territorio ocupado por los cananeos, por los filisteos también, sería de él? ¿Quién le dio la promesa? El Dios que creó todas las cosas. Por eso él tenía la fe. Por eso dice, por la fe. ¿Me entienden? De acuerdo de quién te prometes. Más inde, oye, hoy. Más inde la pesa ya ponga general, dice, sí, entonces ya ponga. No, pe cuña carayo tu pedía, pero dice, depende de quién dice que va a hacerse, es para que vos creas, ¿no? Eso también significa esto. Entonces, le prometió, imagínense, le prometió algo que aparentemente era imposible, pero Abraham creyó y se fue a vivir ahí y puso su carpa. Era y carpa. Versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, dice. ¿Qué quiere decir como extranjero? Que él no era ciudadano de ahí. Es extraño, Pepe. Pero por la fe. ¿Y qué fe? ¿Qué es la fe? Alguien le dijo, ¿cuándo va era? De creyente, Ana. Pues está, bebé. Pues está. Después, morando en tiendas. ¿Y quiénes le acompañaron con esa fe? Dice, Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos le acompañaron. Ellos prefirieron quedarse también como extranjeros en tienda, en carpa, en ese terreno. ¿Sí? En aquel tiempo no valía mucho. Era mejor ir a vivir por las costas, por allá. Por eso los hijos de Abraham fueron letrados. Agarraron toda la herencia, iba ahí, ocupaban un buen lugar donde había mucha vegetación, pero ya pues iba a ir ahí país. Ismael también, Ismael se fue allá por la parte de abajo de Arabia Saudita, por ahí se fue y se instaló. Madián, todo se fue a instalarse por otro lado. Mientras tanto, ahí en esa tierra continuó Abraham, fue Isaac, se quedó Jacob. Jacob un tiempo salió también. Porque Jacob es un símbolo también del exilio, de que un tiempo por causa de nuestra falta teníamos que escapar, ¿no? ¿Y qué pasó cuando Jacob se escapó? Se fue solo y después cuando regresó, ya regresó con un montón de gente. Igual también, el pueblo de Israel fue esparcido, poco, chico, pero cuando regrese del exilio va a regresar con mucha cantidad. Son todo sombras, ¿no?, de lo que iba a ocurrir. Igual que el pueblo de Israel que se fue a Egipto, una familia y después salió toda una nación. Siempre estamos viendo el mismo patrón.
Bueno, ¿qué dice acá? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacobo, coherederos de la misma promesa. Porque, y el versículo 10, fíjense, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba una ciudad, aquí se me va a edificar una ciudad celestial, una ciudad real. ¿Quién en la Biblia vio esta ciudad? ¿Quién? ¿Quién vio esta ciudad? Juan. En Apocalipsis sale. Juan vio, dice, la ciudad descender del cielo, ataviada, como una novia, dice, preparada, lista. ¿Qué quiere decir? Lista para recibir el lugar que se le había preparado. ¿Eso quién ya había visto antes? Abraham. ¿Qué les parece? Imagínense conectar la fe de Abraham con Apocalipsis 21. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría, no? Conectar. Acá dice, él vio esa ciudad, por eso Isaac, abre. Pero claro, si vos tenés un pensamiento de disfrutar la carne ahora, vivir ahora, temporalmente vas a tener todos los lujos, pero después se acabó todo. Esa ciudad va a ser eterna. Ese reino va a ser eterno. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, volvamos a Génesis. Estamos entendiendo. Entonces, por eso los hijos se fueron lejos. Ahora, algo muy importante. ¿Cuándo fue que Dios confirmó con Abraham esta promesa? Cuando leímos el capítulo 22, vamos a regresar un ratito de Génesis. ¿Se acuerdan qué hizo Abraham en Génesis 22? Dios le llamó y le dijo, ve y ofréceme tu hijo, tu único hijo a quien amas. Y le dirigió hacia un lugar determinado, hacia el monte Moriah. Y ahí él le iba a ofrecer como sacrificio a su hijo. Entonces, Isaac en la Biblia está representando a nuestro Mesías, a Yeshua, como que un día iba a venir también a ofrecerse como holocausto, como sacrificio por nosotros. También representa al que un día iba a recibir toda la herencia, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios le entregó toda potestad a Yeshua. A él se le dio toda potestad, todas las cosas, toda la autoridad está sobre Yeshua, ¿sí o no? Entonces estamos viendo que Abraham también le está dando toda potestad, toda autoridad a Isaac. Y también a Isaac le llevó para ofrecer como sacrificio en el monte Moriah. No se cumple perfectamente el patrón de Yeshua. Ahora, ¿cuál era el lugar donde Yeshua va a reinar y se va a establecer? En Jerusalén. Entonces, desde ese momento ya Jerusalén fue establecida como lugar del reino de Dios. Ya muchos años después iba a aparecer David como parte de la promesa. Pero aquí ya vemos ya la figura del sacrificio, la figura del reino, ya establecido. Y esa figura nos muestra Isaac. La Biblia muestra muy poco sobre Isaac. Si se dan cuenta, en el capítulo 27 ya empieza a hablar de Jacob. De 28 ya prácticamente Isaac no hace mucho protagonismo en la Biblia. De Abraham hemos hablado muchísimo. Y cuando empiece Jacob, vamos a hablar hasta que termine Génesis, ¿no? A partir de que empieza Jacob, termina casi cuando ya capítulo 50 Jacob está bendiciendo a sus hijos. O sea, prácticamente va a hablar toda la Biblia, la mitad de la Biblia de Génesis, Abraham, y la otra mitad, Jacob. Isaac, ¿qué pasó? Entonces, muchos creen que Isaac es un intermediario, un mediador entre el padre y el pueblo, porque el pueblo saldría de Jacob, quien después se llamaría Israel. Entonces, Isaac es un intermediario. ¿A quién le llamaron también intermediario en la Biblia? A Yeshua, intermediario entre Elohim, el Dios Todopoderoso, y el pueblo de Israel. Él es nuestro mediador. ¿Sí o no? Entonces Isaac viene a ser también un mediador entre el Padre y el pueblo. ¿Ven? Todas estas cosas estamos viendo al estudiar Génesis. Bueno, aquí la promesa que le dijo Dios a Abraham
en Génesis 22, versículo 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, que dice ahí, las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Las puertas de tus enemigos, la misma palabra que le dice a Pedro. Cuando le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y no prevalecerá nadie contra ella. No habrá enemigo que pueda derrumbar. Entonces es la misma promesa que está recibiendo ahora Abraham, porque decidió ofrecer a Isaac su hijo. Todo esto es figura. Bueno, continuemos. Ahora sí, versículo 7. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fíjense que ahí dice: estos fueron los días que vivió Abraham. Menciona días, solo para tener en cuenta que la Biblia quiere resaltar que cada día de la vida de Abraham fueron importantes. Cada día. Nosotros generalmente resaltamos nuestra vida por años, ¿sí o no? Por ejemplo, hace 5 años, o hace 10 años, hace 4 años, máximo así recordamos. Yo me recuerdo que hace 5 años, por ejemplo, si yo vuelvo en algo hace 5 años, que hice hace 5 años, creo que todo lo que hice en eso tengo que multiplicar 365 por 5, ¿no? Y no sé cuánto me va a salir. Entonces, ¿cómo podía recordar lo que hice cada día en esos 5 años? Sería muy difícil, ¿no? Muy difícil. Máximo me acordaría que hace 5 años tuve tal parte y 2, 3 cositas me acordaría. Porque no lo estamos calculando nuestra vida en años. Y también para el futuro. ¿Cómo pensamos en el futuro generalmente? ¿Cómo generalmente planeamos nuestro futuro? 1830. ¿Cómo se planea? A ver, ¿quién está planeando algún futuro acá? ¿Alguien planea algo? ¿De aquí a cuánto planean? A ver si vos, Robert, querés planear algo. ¿De aquí a cuánto vas a planear? ¿De aquí a cuánto vas a decir? ¿5 qué? 5 años, ¿no? No vas así, de aquí a 24 horas. No vas a planear, ¿no? De aquí a 4 horas, o de aquí a 3 días, o de aquí a 2 días. Generalmente la gente no planea días, ¿sí o no? Sino de aquí a 4 años, de aquí a 5 años, de aquí a 1 año mínimo. Dentro de 1 año quiero tal cosa, dentro de 2 años ya quiero tal cosa. Pero llegaremos nosotros a esos 2 años o 3 años. ¿Qué les parece? No sabemos. De aquí a 1 hora, pues, se acabó. Por eso nosotros máximo podemos establecer el futuro de aquí a 6 horas, creo. Máximo. Puede ser que podamos gobernar esas 6 horas. Pero después ni mañana no sabemos qué va a pasar. Pasado mañana tampoco. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos cada día. Cada día. Cada día. ¿Y por una pea o no? ¿Cómo estaba mirando la vida de Abraham? Por días, no por años. Para tener en cuenta nomás, miren la diferencia. Fíjense en versículo 17. Dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael. Cuando va a hablar de Ismael, el hijo de Abraham, como dice, fueron los años. Porque no hay que decir en sus días. Puro año, tantos años ya está. Pero de Abraham cada día fue especial. Cada día fue diferente. No hubo un tiempo en que Dios no estaba pendiente de los días de Abraham. Quiere decir que nosotros tenemos que saber también cada día de mi vida qué es lo que Dios está observando. ¿Qué pasa en los días de mi vida? O simplemente hace 10 años, hace 15 años, Por eso tiene que ser interesante mi vida. ¿Sí o no? Tiene que haber cosas que realmente resalte delante de Dios. No tiene que pasar los años en vano. Tiene que haber realmente cosas
importante. Delante de Dios, claro, Dios está contabilizando cada día. Esa es la preparación para mi eternidad. ¿Sabían eso? Eso es lo que va preparando mi eternidad, lo que le da el valor a la eternidad que voy a tener. Imagínense estar en una eternidad y no saber qué viviste en este tiempo de vida. No hay nada, no hay ninguna experiencia, nada. Tener una eternidad para recordar eso, pero no saber y qué viviste. Bueno, la Biblia nos está enseñando ese detalle también aquí. Varias cosas que estamos aprendiendo ya. Bueno, ya habíamos visto entonces la edad de Abraham, 175 años. Esto no quiere decir que aquí murió Abraham y después continúa la vida de los demás, ¿no? Acá por ejemplo todavía no nació Jacob, Esaú, pero acá en la muerte de Abraham ya había nacido Jacob y Esaú. Entonces Abraham tenía 175 años, Ismael tenía 88 años cuando murió Abraham. Isaac tenía 75 años cuando murió Abraham, imagínense. La misma edad que tenía Abraham cuando Dios le llamó. Entonces Dios le permitió a su hijo de la promesa vivir todos los años hasta llegar al año que él tuvo cuando Dios le llamó también. A partir de ahora, Isaac también va a empezar a caminar por la fe como caminó Abraham. Qué bendito es Dios, ¿no? Y sus nietos, Jacob y Esaú, tenían 35 años. Ya ellos le conocieron a su abuelo Abraham. Y también estaban los demás, los otros hijos que tendrían por lo mínimo 35 también años. Bueno, continuemos. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad, y fíjense cómo la Biblia aclara este punto, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Es un territorio que Abraham adquirió como propiedad. Por más que no adquirió tal vez toda la propiedad, todo el territorio, pero el que esté sepultado ahí y con el correr de los años iba a tener mucho valor esa mención. Porque él compró el lugar para estar sepultado, por lo tanto nadie puede sacarle de ahí. Hasta hoy existe, ¿no?, la sepultura de Abraham. Hasta hoy está. Precisamente está bajo autoridad de los palestinos. Hasta hoy está ese lugar, como prueba de que allí habitó nuestro padre Abraham y de que ahí fue sepultado él, su esposa, su hijo Isaac, su esposa de Isaac, Jacob, y su esposa de Jacob, Lea. Versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Una de las cosas también que se resalta acá, antes de este capítulo no aparecía más Ismael. Yo no, ya Ismael se fue, parece que se enojó, se pichó. ¿Se acuerdan que se había enojado pero bueno, él le estaba persiguiendo a Isaac? Pero después, fíjense que Abraham cómo solucionó todo el problema. Antes de morir, él por lo visto los llamó a todos otra vez, les repartió todos los bienes, cada quien se fue por su camino, pero cuando muere Abraham, regresa Ismael y juntos van y sepultan a su padre. Esto significa que las rencillas, los problemas, las diferencias terminaron por medio de esta muerte. Por medio de esta muerte hubo paz, hubo reconciliación. La Biblia también nos enseña, ¿no?, que a través de la muerte de alguien va a haber reconciliación entre dos pueblos enemistados, entre Judá, Israel, entre los gentiles y los judíos. En la Biblia menciona así.
Pero nosotros podemos ver que la muerte muchas veces lo que ocasiona es que nuestro corazón haga tregua con esa gente que estábamos enemistados. Muchas veces nosotros vemos mal la muerte, ¿no? Pero irremediablemente muchas veces es en esa oportunidad donde uno vuelve a recapacitar. ¿Por qué es lo que estábamos peleados? ¿Por qué es lo que nos enojamos? Ahí, como dice, en velorio mantella yo tu papá. Sí o sí, cuando hay velorio, todo eso que no se hablaba nunca, se encuentran. Y ahí pueden charlar otra vez qué fue de tu familia, cuántos hijos a tener, qué pasó de fulano. Ay, pero y cuapa y te lo y cuál fue la familia. Bueno, la Biblia nos está enseñando que eso es, muchas veces la muerte es una oportunidad para volver a encontrarme con ese ser querido que por alguna razón tuve conflicto. Aquí vimos que se unieron otra vez Ismael con Isaac y no tuvieron luego más conflictos. Después de muchos años volverían los problemas. Finalmente, estos son los descendientes de Ismael. Ahora habla la Biblia acerca de Ismael. Ya que hubo reconciliación, vamos a mencionarles, vamos a hablar de ellos. Recuerden que Dios ha bendecido a Ismael y dijo que de él saldría una gran nación. Ismael no es un pueblo maldito, hay que entender esto. Ahora, de que de ahí, de su descendencia, salga un pueblo que va a ser usado para represalia es otra cosa, ¿no? Pero Ismael no es un pueblo maldito. No podemos decir todos los árabes son malditos. No podemos decir así. Dios muchas veces usó a muchos pueblos para castigar a Israel. Entre ellos están los madianitas, ¿no? Los madianitas fueron usados varias veces para castigar a Israel. Los moabitas también. Bueno, también usó después a la descendencia de Ismael. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiob, luego Sedar, Adbel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas. Quiere decir que cada hijo estableció una ciudad, un pueblo. Y sus campamentos, 12 príncipes por sus 12 familias. Hasta hoy el pueblo árabe reconoce, ¿no?, a estos 12 príncipes y ellos dicen que son la herencia de Abraham. Ellos reconocen estas escrituras, ¿sabían? Que estas escrituras ellos aceptan. Ellos también reconocen a Isaac, también reconocen a Jacob y a Saúl, pero ellos dicen que la promesa está con Ismael, que por eso aparece otra vez aquí. Que esa reconciliación fue tomada para ponerlo otra vez a Ismael en la posición que merecía, porque Ismael es primogénito. Primogénito. Entonces Dios no se olvidó de Ismael. Así ellos creen. Después, y estos fueron los años de la vida de Ismael. O sea, acá hay una diferencia entre Abraham. Abraham se contaba sus días, Ismael años. ¿Ustedes qué van a contar de su vida? ¿Los años que van pasando? ¿O cada día va a ser un día especial? Eso la Biblia nos quiere enseñar. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Esta tierra de Ávila dicen que es allá por abajo. Quiere decir que ellos habitaron, si tenemos un mapa, más o menos la orilla del Golfo Pérsico hacia abajo de Arabia y ahí por el monte Sinaí, toda esa región así. Ustedes fíjense ahora en su mapa, ahí habitaban, donde actualmente están también ubicados los árabes. Pasando el tiempo, los demás hermanos de Ismael, los otros hijos de Abraham, se unieron todos con ellos, se hicieron todo un gran pueblo. Hoy en día casi todos ellos son un pueblo, tanto madianitas, todos los demás se hicieron pueblo, a excepción de los descendientes de Jacob, que Dios
separó aparte. Entonces ya ustedes ya pueden darse cuenta por qué Abraham ya aquella vez hizo esta división. Los envió a todos por ahí, sean ricos, sean poderosos, pero a Jacob le voy a preparar de forma especial. ¿Y no les parece extraño que mientras todos los descendientes de Abraham eran grandes naciones, eran pueblos fuertes, tenían grandes ciudades, mientras los descendientes de Jacob, ¿cómo vivían? ¿Cómo vivían ellos? Eran extranjeros, eran esclavos, eran maltratados, eran pisoteados, desastre. Vaya, ve a Dios. ¿Por qué Dios así preparaba a su pueblo? Porque si vos vas a ser alguien que vas a servir al Dios Todopoderoso, tenés que ser alguien preparado. Entonces Dios usó a todas las naciones, a todos los descendientes de Abraham, tanto a los descendientes de Noé, para preparar a su pueblo. ¿Qué les parece? Todos eran sparring. Sparring se puede decir. Todos eran pueblos que iban a algunos atacarles, a algunos ayudarles, a algunos ser su enemigo, pero todos iban a ser para preparar al pueblo escogido de Dios. Igual. Nosotros en medio de las naciones somos la luz que Dios está mirando. Nosotros somos la luz. Aunque los demás parezcan ricos, millonarios, poderosos, Dios está mirando un pueblo. Ahí está poniendo su vista para poder alumbrar a los demás. Eso tenemos que tener siempre en cuenta. Bueno, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está entre Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces hoy vamos a compartir hasta aquí. La próxima vamos ya a hablar del nacimiento de Jacob y Esaú. Aquí termina entonces la historia de Abraham, el patriarca. Sopla en vida, eres compuesto de 4 vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.